estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Mariano opina con lo último de la política en recintos del poder. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. El Banco Central oficializó ayer su tercer préstamo repo con bancos internacionales, esta vez por $3.000 millones y la tasa anual más baja hasta ahora de 7,4%. Con esto, el gobierno despejó el interrogante de cómo conseguiría los dólares que le faltaban para el pago de deuda de este viernes, aunque a todas luces estaba descontado en el mercado que no tendría inconvenientes para hacerlo. Lo interesante está en comparar las condiciones de este repo con los dos anteriores. Por un lado, te decía que este se cerró a una tasa más baja de 7,4% versus 8,8% en enero del año pasado y 8,25% en junio. Y también se cerró un monto mayor de $3.000 millones contra $1.000 millones y $2.000 millones el año pasado. Pero al mismo tiempo, el plazo para devolver el crédito es más corto. Estamos hablando de 372 días versus los aproximadamente 2 años y 4 meses de los anteriores. Pedro Ciaba Serrate, de Portfolio Personal Inversiones, analizó la operación en conversación con Bloomberg Línea y dijo que la señal es muy buena. No solamente porque se bajó la tasa, sino que el gobierno logró que los bancos, entre ellos el Bank of China, Deutsche Bank y JP Morgan, aceptaran bonares como colateral cuando antes solo habían aceptado BOPREALes. Eso, para el experto, habla de una mejora en la percepción de riesgo. Según Ciaba Serrate, esto confirma que el rango de 400 a 450 puntos de riesgo país sería lógico para que Argentina salga al mercado. Sin embargo, quedaron algunos interrogantes y algunos analistas se preguntaban ayer, como reportó Tomás Carrió, de dónde saldrían los pesos para que el Tesoro compre los dólares del Banco Central para pagarle a los bonistas este viernes. Efectivamente, el gobierno usaría $2.300 millones que ya tiene depositados y comprará el resto al Banco Central. El tema para el Tesoro, que tiene pocos pesos depositados en el Banco Central, es que si para comprarle esos dólares del repo a la autoridad monetaria tuviera que acudir a los pesos que tiene depositados en el Banco Nación, como luce probable, le daría una apretada adicional al sistema financiero en términos de liquidez. Eso en un contexto donde las tasas cortas en pesos ya vienen elevadas desde fines de diciembre. Fue en ese marco que distintos operadores empezaban a especular con alguna flexibilización de encajes bancarios, pero según pudo saber Bloomberg Línea ayer, el central no tenía pensado avanzar con eso esta semana. El impacto de todo esto en los mercados, difícil de aislarlo en un contexto convulsionado todavía por Venezuela y los movimientos de Donald Trump. Ayer por lo pronto cayeron los ETFs de China, Brasil, México, Colombia y también el de Argentina. Ahora profundicemos un poco más sobre el repo de la mano de Federico Filippini del broker AdCap. El repo que anunció esta mañana el Banco Central son algo distintas de las últimas oportunidades, en particular si lo comparamos con el repo de enero del 2025. En particular me gustaría enfatizar 3 puntos que me parece que son claves. Número 1, bueno, el plazo en este caso es menor. Sin embargo, con esas condiciones, también la tasa de interés implícita en el contrato es menor y particularmente también se reemplazaron los instrumentos que se utilizan como colateral para el repo. En este caso ya no son instrumentos del Banco Central, sino son mismos bonos del gobierno argentino, lo cual refleja que hay mayor, que son relativamente más atractivos estos bonos que lo que eran en el pasado. 2. ¿Qué esperan los economistas para el 2026? Bueno, ayer salió el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, el famoso REM, con las estimaciones de las principales consultoras del país. En materia de inflación, ven que diciembre terminó en 2,3% mensual, enero quedaría en 2% y para febrero la mensual bajaría a 1,8%. Para todo el 2026, en cambio, anticipan un 20,1% anual que bajaría después a 12,7% en 2027. En cuanto a tasas, la TAMAR o tasa mayorista se ubicaría en torno al 25% para junio y bajaría a cerca del 21% para fin de año. En el frente cambiario, el dólar mayorista quedaría
estaría en 1.605 pesos en junio y en 1.753 pesos en los próximos 12 meses. Y en materia de actividad económica, esperan un crecimiento del PBI de 3,5% este año y de 3,2% en 2027, aunque con una suba del desempleo desde 6,8% a 7,3% para finales del 2026. 3. El Brent finalmente se ubicaba 0,1% arriba ayer a la hora de grabar este podcast, pero llegó a estar 1% abajo durante el día, golpeando así a las acciones petroleras argentinas, que fueron las más castigadas por segunda rueda consecutiva. Es que las protestas y la incertidumbre en Irán están compensando parte de la presión bajista para el crudo desde Venezuela. Recapitulando las últimas noticias más importantes desde Venezuela, entre lo más relevante fue que Donald Trump anunció que el país le entregará a los Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Hablando el martes por la noche, el republicano dijo que ese petróleo será vendido a precio de mercado y que ese dinero será controlado por él como presidente de Estados Unidos para asegurar que sea utilizado en beneficio del pueblo de Venezuela y de los Estados Unidos. Nulas precisiones de cuánto de ese dinero de exportaciones irá a parar a Venezuela y cuánto quedará en Estados Unidos. A precios actuales del crudo estaríamos hablando de unos 2.800 millones de dólares, según reportó Bloomberg News. Por otro lado, el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, detalló que hay un plan de 3 fases para Venezuela. En primer lugar, estabilizar el país, luego asegurar que petroleras estadounidenses y occidentales tengan acceso al mercado venezolano y finalmente supervisar una transición que incluya una amnistía para la oposición. Por su parte, el secretario de Energía de Trump, Chris Wright, fue aún más explícito. Textualmente dijo que si controlamos el flujo de petróleo venezolano y el flujo de efectivo proveniente de esas ventas, tenemos un gran poder de negociación. Fue en este contexto que Rubio se comunicó el martes con el canciller argentino Pablo Quirno para hablar sobre la operación en Venezuela y agradecerle a la Argentina por hacer frente al narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en la región. Según reportó Bloomberg News, también habló con Daniel Noboa de Ecuador y con el presidente de Guyana, Irfan Ali. Y para nada menor, ayer el gobierno estadounidense detuvo un buque petrolero ruso utilizado según el gobierno norteamericano para evadir sanciones y transportar petróleo venezolano e iraní de forma ilícita. En cuanto a los mercados, los bonos venezolanos frenaron su rally ayer y cayeron hasta 8% después de haber subido más de 30% entre el lunes y el martes. Y la tensión geopolítica solo está creciendo en el hemisferio, con la Casa Blanca confirmando ayer que Trump no descarta el uso de fuerza militar para sacarle Groenlandia a Dinamarca. En las palabras de la secretaria de prensa de Trump, Caroline Leavitt, la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para los Estados Unidos. Vale la pena aclarar, sin embargo, que Marco Rubio le restó importancia a esas declaraciones y señaló que el objetivo es comprar la isla. Antes de pasar a recintos del poder, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cerró 3,2% abajo, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 1,5% para Banco Macro y caídas de hasta 6,5% para Bioceres. Los bonos en dólares operaron con bajas de hasta 0,4%, el dólar blue cerró en 1.515 pesos, el MEP en 1.499 y el contado con liqui en 1.532. En cuanto al oficial, el mayorista quedó en 1.467,50 y el minorista en 1.490. En cuanto a las tasas, el Boncap a febrero quedó en 40% de tasa nominal anual y la caución en 21%. El riesgo país, por su parte, cerró en 575 puntos. Recintos del poder. Y ahora, Mariano Espina, contanos por favor qué está pasando en el mundo de la política argentina. Gracias, Fran. El que cerró el 2025 mal y comenzó el 2026 peor fue el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, que enfrenta sus últimos 2 años de gestión, al menos que logre reformar la Constitución y pueda postularse para un tercer mandato, algo que hoy parece poco probable. La crisis se inició en lo financiero y económico. La Fiscalía de Estado le impidió ampliar el programa de emisión de deuda en el mercado local para poder hacer frente a los gastos corrientes de enero, mientras que no pudo aprobar el presupuesto 2026 en la legislatura local. Entre otros intentos, Melella recurrió a un adelanto de fondos de coparticipación por 20.000 millones de pesos que el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos
Carlos Huberman, firmó el 2 de enero. Días después, y a través de la red social X, Luis Caputo se refería a la crítica situación de la provincia fueguina. O casualidad, las provincias gobernadas por kirchneristas son las que más impuestos cobran y a las que peor les va, dijo. La crisis es también política para un gobernador que fue derrotado en su provincia en las elecciones legislativas por 10 puntos. El oficialismo nacional, La Libertad Avanza, se quedó con 2 de las 3 bancas para el Senado en juego y una de las 2 para diputados. El 30 de diciembre de este año presentaron su renuncia a la plana alta del Ministerio de Economía Provincial, y esto sucede en un contexto de transformación del entramado productivo de la provincia. La protegida industria electrónica se ve amenazada por la apertura de las importaciones y la quita de aranceles a los productos tecnológicos que decretó el gobierno de Javier Milei a mediados del año pasado, mientras que la producción de gas y petróleo continúa en descenso. Ambos sectores contribuyen a una economía provincial que este año mostró fragilidades, con ingresos creciendo por debajo de los gastos, sumado a las nulas transferencias de ATN por parte de Nación. El gobierno fueguino debe hacer frente este año a vencimientos por 25,7 millones de dólares del bono internacional emitido en 2017 y reestructurado en 2023. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo Marco Rubio sobre cómo Estados Unidos usará el petróleo como palanca de presión sobre Venezuela. Estamos a punto de ejecutar un acuerdo para tomar todo el petróleo. Eso incluye el bloqueo petrolero que está en vigencia y es una tremenda cantidad de poder de negociación que seguirá en pie hasta que veamos cambios. Rubio habló ayer después de reunirse con legisladores en el Congreso. Dicho sea de paso, senadores demócratas están intentando bloquear cualquier nueva acción militar de Trump en Venezuela. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.